Bravo TV desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una plataforma digital a través de Internet, pues eso ustedes ya lo saben, nos están viendo a través de Internet. Pero como quiera que sea, hay que decirles que somos Bravo TV. En esta ocasión, me da mucho gusto saludar a don Asiano Pacheco Cervantes. Él y yo vamos a tener una charla muy interesante en ausencia de Fernando, de Manuel, de Rafael, del otro Rafael. Está aquí don Asiano Pacheco Cervantes. Don Asiano Pacheco Cervantes, hay una cosa que a mí me trae y que quisiera que al auditorio que nos está viendo a través de Internet lo saquemos de dudas. Una fuga en un penal. Una fuga en un penal se puede llevar a cabo sin el contubernio de las autoridades del penal. Es muy difícil. No imposible, ¿verdad? Porque aquí pues hay situaciones muy especiales. Uno de ellos pues es la corrupción, obviamente, ¿verdad? El arreglar económicamente a custodios, al personal, a los directivos del reclusorio. Otro de ellos es las amenazas, la presión, el secuestro de familiares de los custodios, situaciones de esa naturaleza. Como por ejemplo un caso muy particular, el ocurrido en este mes del 2001, cuando se fuga el Chapo Guzmán. En aquella ocasión yo conozco los penales federales de alta seguridad y casi te puedo decir, o lo digo con toda firmeza, que de adentro, del interior del penal, es materialmente imposible que se escape una mosca. Imposible. Una mosca. Imposible que se escape una mosca de un penal, de un centro federal de readaptación social, porque los sistemas de vigilancia son altamente sofisticados, incluso los penales estos son construidos mediante un prototipo francés. Entonces todos los penales de máxima seguridad aquí en México son idénticos, igualitos. Y adentro hay varios sistemas de vigilancia, de custodia, que esa vigilancia depende de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección de Seguridad Pública Federal. Hay varios tipos de custodios adentro, varios tipos de uniformes, varios tipos de actividades que están encomendados a cada uno de ellos. Entonces, tú entras al Centro Federal de Readaptación Social, vas a entrar y pasas por un módulo de vigilancia y recepción que está aproximadamente a unos 200 metros de otro módulo especial que se llama... 2 cuadras, 200 metros, estamos hablando de 2 cuadras. De 2 cuadras, que tienes que irte caminando porque no permiten la entrada de vehículos. Y entras a otro, otro módulo. Se me fue el nombre de este módulo, y ahí en ese hay un café, un restaurantito, y ahí están computadoras, hay un personal especial que se encarga de ver a quién, de recibirte, preguntarte a quién vas a ver. Ya les contestas a quién es el reo que vas a entrevistarte, ya te dicen si estás autorizado o no. Porque para entrar tienes que estar autorizado de dos formas: el técnico ilegal de adentro impuesto por el penal, y el otro, el que estés autorizado y ya nombrado por el reo al cual vas a visitar. Los reos tienen el derecho de visitar, de tener la visita de 10 abogados o personas de su confianza, 10. Ninguno de ellos puede entrar todos en grupo, entran indistintamente, uno por uno. Sí. Entonces, en ese módulo, ahí te checan toda la investigación, tu documentación, tus papeles, y cuando ya te encaminas de ahí, que te autorizaron a entrar, vas a caminar un promedio de unos 150 metros más o menos, y ya empieza ya el rejado impresionante para poder entrar. Y cuando entras a ese módulo, todo está lleno de cámaras. Ahí empiezas a dar tu manifestación de a qué persona vas, pues, X preguntas que te están formulando. Cuando te autorizan,
porque inmediatamente hay comunicación con el interior del penal, inmediatamente. No hay nada de que pásale y allá a ver qué habla, no, desde ahí le están avisando al personal interno que va a entrar una persona. Es un penal profesional, son penales profesionales, por decir así. Es extremadamente duro, extremadamente duro. Y cuando ya te autorizan de ahí, vienen 2 custodios, que yo en serio estoy chaparrito, ¿eh? Estoy chaparrito a comparación. ¿Y mides cuánto? 1,84. Y es chaparrito. No, llegan con perros, cada uno con un perro. A veces vienen 3 custodios. Y ellos te llevan hasta donde está una puerta de acero que tiene como unos 10 metros por 8 metros más o menos, y una puerta de fierro abajo. La abren, pasas, y ahí ya es otro sistema de vigilancia. Cuando tú entras, haz de cuenta que estás entrando a un hospital americano, todo blanco, impoluto. Y ves por unas partes donde están adentro un personal impresionante con módulos, con televisión en el interior, donde están revisando, donde están viendo segundo a segundo todo el interior del penal y el exterior, pero particularmente el interior. Y ahí nada más, fíjate que te digo que es imposible que te fugues. De ahí te reciben y te encaminan a una parte donde ya son unas rejas y hay una puerta con una puerta de las que dan vuelta, y ahí tiene una computadora. Viene un técnico, un ingeniero técnico, la primera vez que entras, y te toman las huellas digitales de todos los dedos. Y te los está tomando 1, 2, 3, 4 veces hasta que la computadora te está diciendo que están bien registradas todas esas huellas digitales. Te toman tus nombres, tus datos personales, los del reo, todo. Y te asignan en todos los penales de máxima seguridad, te asignan una clave. Una clave para que cuando tú llegues, tú eres el que vas a manipular la computadora ya. Tú vas a poner la huella y vas a poner tu clave y se abre la reja y puedes entrar. Cuando tú vas a salir, tienes que seguir el mismo procedimiento y tienes que poner la huella, tu número de clave, no puedes apuntar nada porque está prohibido. Si no te quedas allá adentro. Te quedas adentro. No te permiten llevar una pluma, un lápiz, en qué escribir, está prohibido. Entonces tienes que grabártelo y te lo dicen desde un principio, grábeselo bien y grábeselo bien. Y solo así puedes, yo en una de las ocasiones en México, en Puente Grande, me quedé adentro como 4 horas porque no me respondió mi huella digital. Tuvieron que venir y tuvieron que cambiarme la identificación. Ya adentro te entregan a otras gentes, entras, fíjate nada más, es una cosa impresionante. Entras a uno de los módulos donde empiezan a checarte, apenas están empezando allí a checarte. Entras a un módulo pequeño, no muy grande, donde hay computadoras y te dice, ya sea la mujer o el custodio que esté ahí, tienes que sacudirte el cabello completamente, despeinarte, y entonces te pasan una manguera que en realidad es una especie de aspiradora, a la cual le ponen un ¿Imán? ¿Un imán? No, le ponen un filtro y te empiezan a aspirar la cabeza, la espalda, el cuerpo, las uñas. A las uñas le ponen mucha atención con la aspiradora. Checan todo esto y el filtro ese lo meten dentro del sistema de la computadora y te das cuenta, a mí me tocó verlo, qué es lo que están viendo, porque traía lentes en una de las ocasiones una mujer y veía dónde estaba viendo y veía todo lo que estaba saliendo en la pantalla. La pantalla tú no la ves porque está hacia ella nada más. Entonces ahí te detecta drogas, te detecta si consumiste alguna droga, si traes algún veneno, porque el veneno es muy socorrido, porque la gente está tan desesperada ahí que darían una fortuna por tantito veneno, por matarse. Después de esto pasas a
te checan, te autorizan, pasas a otro módulo. En ese otro módulo te tienes que desnudar para que te revisen. Estamos hablando de los abogados. Después de eso que lo pasas, te pasan a otro módulo, te van a poner un sello especial, y te dan una clave también. Y así está esa secuencia. En ese momento ya ¿Cuánto tardas de que sales. llegas? ¿Cuánto tardas, Pacheco, de que llegas hasta que llegas a tu cliente? Y eso que ya vamos a decir que todo sea expedito, que sea rápido, ¿cuánto te tardas de que llegas a la entrada del penal a que llegas a estar con tu cliente? A la mera entrada del penal te vas a tardar como 1 hora y media o 2 horas más o menos. 1 hora y media. Pero adentro es impresionante, es muy sofisticado. Hay una, como las torres de aviación del aeropuerto, ¿verdad? Grandísimo, que tiene espejos y son puros antibalas los cristales que tiene, y adentro hay un solo... ¿Te acuerdas en qué gobierno se instauró el primer penal federal así de máxima seguridad? El Almoloya creo que fue el primero, ¿verdad? Sí, el de máxima Almoloya. seguridad. ¿Te acuerdas en qué gobierno fue? Yo creo que ha de haber sido antes de Fox. ¿Quién fue? Cedillo. Cedillo. Ahí es donde deben de haberse hecho. Pero esto es porque para allá voy en la explicación, lo que tú me estabas preguntando. De ahí pasas y te van entregando y entregando y entregando, y desde adentro esa sola persona va abriendo las rejas automáticamente. Y total, al final de cuentas llegas. Ahí me tocó conocer a pues, de los más famosos narcos, ¿verdad? Que se juntan en esa parte. Total, es imposible, es materialmente imposible que una persona se fugue. Imposible totalmente. Lo hizo el Chapo. Entonces aquí estamos los sistemas, el de la corrupción y el otro. ¿Cuál es el otro? Ese muy sofisticado que fue el que realizaron con el Chapo Guzmán. Que fue, como son prácticamente incorruptibles los empleados, porque son una serie de requisitos que tienen que presentar y diferentes corporaciones, estos recabaron toda la información personal de los custodios, utilizaron mucha gente para investigar a cada uno de los custodios. ¿Cuál era la investigación? Saber los nombres de la esposa, de la mamá, de los hijos, dónde estudiaban, las edades. Lo vulnerable. Y de repente, oye Pepe, ¿sabes qué? Necesitamos esto. A las 2 de la tarde entra tu hijo a la clase de violín. Y tu hija entra a esto y a esto y a Y en este momento está haciendo esto. los tenemos. Entonces ahí es donde vino a aflojarse, los aflojaron al personal, y ahí empezaron los vicios adentro, ¿verdad? Pues hasta músicos empezaron a tener en Puente Grande. Total, es muy difícil. Aquí en este caso hubo una fuga hoy precisamente en el Reclusorio Sur, que se escaparon. Esa fuga fue en enero del 2001. 2001, la fuga del Chapo Guzmán. Acababa de entrar Fox a la presidencia. Que el año pasado no se fugó, sino que fue puesto en libertad por órdenes del presidente López Obrador y por Durazo, el hijo del Chapo Guzmán. Resulta que hoy se escapan 3 reos que son de las máximas confianzas del Chapo Guzmán. Relacionados con el Chapo, sí. No relacionados, no, son de las gentes de confianza de Uno ellos. De ellos 3 del Chapo Guzmán. Sí. Cuando andaba López Obrador en campaña, cada rato, no lo digo yo, cada rato lo sacan en la televisión por diferentes motivos. El López Obrador vociferó que debería de caer en la cárcel Vicente Fox y el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, porque ellos habían puesto en libertad al Chapo Guzmán, lo cual era una mentira. Y en este caso, oye, él sí pone en libertad, porque eso él mismo lo ha aceptado, él mismo autorizó u ordenó la libertad de este personaje, y ahora resulta que 3 personas se fugan del Reclusorio Sur, un reclusorio que obviamente es de yo lo conozco, el Reclusorio Sur también. Claro, no, ni soñando. Es una seguridad media, es una seguridad mediana. Sí, es completamente distinto. Sí. Pero sí tiene mucha seguridad, que no es fácil fugarse.
Aquí obviamente tiene que haber tenido, aquí imperó la corrupción. Lo arreglaron. Eso es evidente, ¿verdad? Es interesante que le digamos a nuestro auditorio que estas personas para salir tuvieron que pasar 5 rejas completamente distintas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si no puedes abrir una reja, puedas abrir 5 rejas, puedas pasar 5 rejas? Y entonces, esto es una papa caliente lo que pasó en el reclusorio sur. Sí, pues va a ver cuáles son los resultados de la investigación que realicen las autoridades, ¿verdad? Ahí pues está muy sospechoso, ¿verdad? ¿Cuál fue el sistema que utilizaron? ¿El del dinero o las amenazas con los custodios? ¿Verdad? Porque también, como comentaba ayer o antier, ¿verdad? De cuando estás en manos del crimen organizado, ¿qué haces? Si estás bajo la amenaza de ellos, pues esa gente desgraciadamente va a terminar en la cárcel por haber caído muchas veces en la tentación del dinero y otras veces precisamente por la amenaza y la presión, como ocurrió precisamente en Puente Grande. Y déjame hacer este comentario. En caso de que uno de los custodios se pase de honesto y diga, no, pues mejor renuncio entonces a mi trabajo, ya que estoy amenazado, como quiera que sea, Juan, te llamas y vas a misa. No, que Dios me perdone, pero lo van a matar, porque ya sabe mucho. Lo van a matar, sí. Que ya no vuelve ahí, sabes que ese sabe todo, ve por él. Sí, eso es evidente. Y para cuando vayan por él, pues ya tienen todos sus datos, toda su información. El poder del crimen organizado es terrible, ¿verdad? Fíjate que ya el día de hoy en la Junta de Cabildo de aquí de Nuevo Laredo se aprobó para más o menos 1,500 y tantos metros, 15,000 y pico, 15,500 metros, lo que viene siendo prácticamente una cuadra y media. Una cuadra y media más las calles, ¿verdad? Un poquito más de una cuadra y media sería para las instalaciones de la Guardia Nacional. Ya lo aprobó, según esto, desde el momento que se ha aprobado por el Cabildo, ya ese terreno ya prácticamente se le dona a la Federación para que la Federación haga las instalaciones de la Guardia Nacional aquí. Yo creo que es una ventaja que ya vamos a tener, que tener un lugar donde la Guardia Nacional pueda pernoctar, tener aquí sus instalaciones. Sí, la intención es muy buena. La intención es buena de que el municipio haga esta colaboración. Tiene que cumplir, es uno de los requisitos, federal, creo, ¿no? Y repito, la intención es buena. Ojalá y realmente lo hagan, porque si van a hacer unas instalaciones que cuesten mucho dinero y van a tener a un grupito de elementos de la Guardia Nacional o un grupo muy grande eventualmente, no, pues la cosa es que se forme realmente un cuartel de la Guardia Nacional aquí, ¿verdad? Eso sería lo más trascendente, ¿verdad? Lo que yo tengo entendido, Pacheco, es que según desde el principio de la creación de la Guardia Nacional, ¿verdad? Los elementos que son destinados a X población, vamos a decir X población, aquí creo que vienen 600 elementos. Esos 600 elementos son de base aquí para Nuevo Laredo, no son itinerarios de aquí, itinerarios que los cambian para otro lado. El que llega a Miguel Alemán, el que llega a Monterrey, el que llega a Tampico, el que llega a Veracruz, el que llegue a Morelia, a la población que lleguen, esos elementos son definitivamente fijos allá y pueden comenzar a hacer su vida como un elemento de base, que no es lo mismo en un momento dado de alguien que venga a trabajar para la Comisión Federal de Electricidad, por decir así, que venga de donde sea y que le den una planta aquí. Esa gente ya va a hacer su vida aquí, ya sea que vaya a comprar casa, que vaya a rentar casa, que vaya a lo que sea, ¿verdad? Es lo que tengo entendido, es una de las principales características de la Guardia Nacional. Sí, totalmente de acuerdo, te lo acabo de decir. Ojalá y dejen un grupo fuerte, y no se justifiquen dejando a 10 elementos o 15 elementos. ¿Me entiendes? Porque ¿sí? En realidad la Guardia Nacional, pues se supone que desgraciadamente es lo que pasa, y nos ha pasado con la milicia, nos ha pasado anteriormente con la Marina, de que los veías, te los topabas en todas las esquinas. Sí veías 200, 300 elementos fácilmente, y de la noche a la mañana ya no había nadie.
Porque había una masacre en Guanajuato y los agarraban de aquí y se los llevaban para allá. Supuestamente esto no va a pasar con la Guardia Nacional. Eso es a lo que me refiero. Supuestamente, Ojalá ¿verdad? y lo hagan realmente. Supuestamente, porque dentro de la creación de la Guardia Nacional precisamente ya está escrito dentro de los, ¿cómo se le podría decir? Los reglamentos internos o la forma en que fue creada la Guardia Nacional es una de las cosas que ya vienen estipuladas dentro de los artículos de esos, ¿verdad? Que los elementos que lleguen van a ser de allá, con una base de allá, y no se van a ir de aquí hasta que se dejen el mundo, dejen este mundo, ¿verdad? Todo depende a cuántos dejen, ¿verdad? Si Supuestamente para aquí son 600. ¿Cuántos? 600 elementos para Nuevo Laredo. Sería una fortuna de veras. Sí. Que los dejaran para siempre. Sí, eso es Pero lo que... de mí te acuerdas, es muy difícil que lo hagan. Eso es lo que supuestamente viene para Nuevo Laredo, ¿verdad? Supuestamente. Últimamente comencé a oír por allá los murmullos de pasillo, los rumores de pasillo, ¿verdad? Que van a ser 450. Como quiera que sea 450, son muy buenos porque vienen exactamente a lo que vienen. Oye, Pacheco, no es tu tónica prácticamente, pero fíjate que el día de hoy el Parlamento de Gran Bretaña aprobó ya la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El viernes, o sea, hoy es miércoles, para pasado mañana ya dejan de ser miembros de la Unión Europea. Tuvieron que salir 3 ministros, pasar 3 ministros para que se pudiese tomar esta decisión de que efectivamente el Brexit se llevase a cabo. Fue una decisión muy democrática porque la decisión, o al menos la intención de ese proyecto cuando inicia, encontró muchas objeciones y a pesar de que se había tomado la determinación de participar, de seguir participando, hubo muchas protestas, la mayoría encaminadas a que no se saliera de esa organización. Y al final de cuentas, como bien lo dices tú, después hubo un sometimiento, hubo diferentes... La primera fue, le tomaron, como dice López Obrador, una consulta popular. La primera fue una consulta popular, sí. No sé cómo le llamen allá, donde la gente sí estuvo de acuerdo con que se salgan de verdad. Y ya después de que se hizo la consulta popular, no sé qué cantidad de la población habrá asistido, pero se hizo la consulta popular y sí, efectivamente, estuvieron de acuerdo con que salgan. Ya después que comenzaron los trámites para que se salgan, hubieron manifestaciones entonces de repudio para que no se salgan. Y estamos hablando de que eso ya pasaron prácticamente 3 años. Como 3 años más o menos. 3 años, y tuvieron que salir 3 primeros ministros para que se pudiese llevar a cabo, pero hoy el Parlamento ya definitivamente dio su visto bueno. Y Boris Johnson pues, prácticamente va a seguir como primer ministro de Gran Bretaña, y pues el viernes ya definitivamente quedan fuera de la Unión Europea. Se supone que para ellos es una independencia supuestamente positiva para el país, pero en realidad pues estamos hablando de un emporio europeo tremendo. Y salirse de ese no le encuentro una explicación. Pero bueno, pues ya la experiencia y ya la puesta en marcha, pues a ver qué es lo que pasa. ¿No les gustó muchas de las cosas que estaban pasando con la Unión Europea? Una de ellas, tener las puertas abiertas prácticamente, una de las condiciones, todos los países tenían y mucha gente comenzó a invadir prácticamente Inglaterra, porque el nivel de vida de Inglaterra es más bonito que el nivel de vida de Portugal, por decir así. Claro. Entonces, ¿quién no quiere llegar a lo bonito, verdad? Claro. Y si llegas a lo bonito y tienes las puertas abiertas y te vas acomodando como cucarachita por allá, pues todo es maravilloso. Entonces, eso es lo que no les gustó a ellos. Sobre todo la mezcla. Comenzaron a llegar muchas gentes de otras razas, gente como aquí en los Estados Unidos. La migración que no les gusta a muchos países, porque hay migraciones que sí les gustan. Aquí no nos gusta que llegue como vecino de nosotros alguien que sea respetuoso de nosotros. En primer lugar es lo que queremos, ¿verdad? Que nos respeten, que no sea ladrón, que no sea bandido, que no sea delincuente. Todo eso es lo que nos gustaría tener como vecino. Entonces, los países hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Andan queriendo que les lleguen gente buena, gente trabajadora,
y no quieren a la gente que no les gusta trabajar, que van y nada más se cuelgan como aquí. Mucha gente de latinoamericana, sin ser peyorativos, llegan a Estados Unidos a colgarse de las estampillas, de los beneficios y de esto y del otro, y jamás de los jamases piensan en trabajar. Aquí en este caso, por ejemplo, en el de México, la política, recordarás que utilizó López Obrador en un principio, quizá fue positiva en un poquito, no en todo, ¿verdad? Porque abrió demasiado las puertas para la inmigración. Fue demasiado abierta, fue una gran tentación. Vienen los problemas con Estados Unidos, extremadamente graves, y empieza a frenarlo. El problema con los inmigrantes es de que tú acabas de decir una gran verdad, de que no utilizan el mecanismo personal y moral de la limpieza, de la educación, de el por favor, el gracias o X. Y recuerda cómo dejaron, cuando entraron las primeras hordas de migrantes, dejaron en aquellas partes chingadas del norte del país una asquerosidad donde llegaban. Aquí llegamos a tener problemas muy pocos, pero en realidad todos los problemas que ocasionaron allá. Y acá yo creo que otras razones de índice criminal posiblemente los frenó a tratar de pasar por aquí a Estados Unidos. Y eso afortunadamente nos favoreció. Pero soportarlos de la manera como son, de que tú estás viendo que están agrediendo como delincuentes a la policía, a los agentes de migración anteriormente. Hoy, afortunadamente, la Guardia Nacional que está allá, sí tenían autorización para utilizar la violencia. Claro que no se aplaude, pero desgraciadamente en la... Es necesaria. Es necesaria. En la vez anterior, acuérdate cómo golpearon a mujeres de migración, policías, incluso Juan Pueblo también, ¿verdad? Entonces ocasionaron muchos problemas. Y como dices tú, allá es otro tipo de migración. Es gente más humilde, quizá más derrotada, que buscan el camino bueno para poder ingresar al país al que pretenden llegar, ¿verdad? Y eso no nos estaba ni nos está ocurriendo tampoco acá de este lado, ¿verdad? Lo que sí, muy oportuno comentarlo, pues ahora con la aprobación ya definitiva del tratado, veo en lo personal unas palabras sumamente atrevidas, humillantes para México, muy humillantes para México por parte de Donald Trump, donde hace unas declaraciones que en lo personal no creo que sean sinceras, donde dice que López Obrador es su gran amigo, que es fantástico, que es una persona maravillosa. Y se burlan, lo notas en su rostro, donde dice, y además México ya está pagando el muro. Y lo va a seguir pagando y lo vamos a terminar. México, y vuelve a insistirlo, y toda la gente que lo rodea lo aplaude. Entonces esto de veras que no es bienvenido, al menos de mi parte. Estoy viendo ahí una actitud grosera, arrogante y humillante, porque lleva otra intención. Eso es muy evidente de poder enseñar el cobre de que él es el poderoso. ¿Y quién te dice que no? No, claro. ¿Quién te dice oye, que no? Los mandatarios de cualquier país del mundo lo primero que ponen en práctica es la diplomacia, ¿verdad? Y aquí en este caso eso es lo primero que le falta. El director de Migración en México se llama Francisco Garduño. El día de ayer Porfirio Muñoz Ledo pidió su renuncia. Hoy tocaron el tema en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y el presidente López Obrador dijo que a ver, ¿dónde? Sin embargo, hace unos instantes en la Cámara de Diputados estuvo presente este señor Francisco Garduño y parece ser que la bancada de Morena, encabezada por Mario Delgado, le dan su apoyo a Francisco Garduño, lo que quiere decir que Muñoz Ledo o va a la baja o no sé. Lo que se ve es de que ya trae problemas en esa lucha intestina que hay dentro de Morena, pero particularmente de Muñoz Ledo. Y yo lo comento aquí, Pepe,
Muñoz Ledo nunca ha sido de mi agrado, nunca fue de mi agrado porque yo logré hablar con él en 2 ocasiones y es el tipo más arrogante del mundo, sumamente prepotente, muy arrogante. Pero en esta ocasión yo le aplaudo esas actitudes viriles que está teniendo como la vez pasada, ¿verdad? Donde expone por qué motivo se renuncia de su partido. Y el otro hecho de que prácticamente exhibe al personal gubernamental que reciben órdenes de López Obrador. Yo lo vi muy bueno, muy positivo, donde aclara el por qué está tomando esas determinaciones. Y aquí en este momento, como tú bien lo dices, si está por un lado apoya, por el otro lado denosta, ya traen problemas muy serios. Eso es lo que yo veo. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a Porfirio Muñoz Ledo? Bueno, prácticamente él es senador y no le puede pasar absolutamente nada, ¿no? ¿Verdad? Pero lo pueden comenzar a ignorar cada vez que abran la boca. Claro, eso es lo que realmente la ley del hielo, la ley del hielo. Y no hay nada peor que te ignoren. Al final de cuentas, que no te hagan caso. Que tú crees, nada más con que no te hagan caso, la ley del hielo es lo que más te lastima en algún momento dado. Y es que no solamente Muñoz Ledo, él cuando menos tuvo el momento visceral de exhibir lo que está pasando, porque eso también lo están viendo los demás entes gubernamentales, que reciben órdenes de López Obrador para todo, porque él mismo lo dijo, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Dijo, aquí nadie hace nada si yo no se lo ordeno, como lo dijo con Nieto, ¿verdad?, de la Fiscalía, que es lo que le dijo, él recibe órdenes mías. Así como todos los demás guangos, porque así les dijo a los demás. ¿Te acuerdas de aquel hombre de las ligas, el esposo de la Padierna? ¿Bejarano? De Bejarano. Sí. Cuando acababan de detener el Velayo, acaban de exhibir, mejor dicho, en el Velayo, allá en Las Vegas, a Gustavo Ponce, que era el jefe de la tesorería, el tesorero prácticamente del gobierno del Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba el Distrito Federal. Entonces, en el Canal 2 entrevistan a Bejarano y comienza, no, que nosotros, que la honestidad transparente y que por acá y que por allá. En otro canal, del mismo edificio de Televisa, estaba Broso. Total que resulta, sale del Canal 2 Bejarano y muy contento porque le habían prácticamente aplaudido con la honestidad transparente y todo, ¿verdad? Entonces le dicen que lo invitaban Broso para otro canal y va, le dice, ahora ya se me hizo. Y que en ese momento, ya cuando estaba platicando con Broso el Bejarano, le dice Broso, a ver, ¿y esto? Y le pone Broso en la pantalla donde él está recibiendo el dinero de las ligas y todo. Toda la escena de las ligas que se hizo famosa, lo exhibió prácticamente Broso. Yo creo que incluso lo del Canal 2 y lo de Broso o estaban prácticamente de acuerdo, o fue una sorpresa tremenda lo que le pasó a este señor Bejarano, y le hicieron una pregunta por Broso. Le dijeron, que si Andrés Manuel, que es el jefe de gobierno, sabía lo que estaba pasando y dijo, yo no hago nada sin que Andrés Manuel lo sepa. Esas frases se me quedaron completamente grabadas a mí. Déjame ponerte este micrófono porque parece ser que el tuyo está comenzando a fallar. Así que, como quiera que sea, aquí tenemos los repuestos. Ya está listo. Yo no sé si tú te acuerdas de esa expresión. Sí, cómo no. Yo no hago nada sin que Andrés Manuel López esté enterado. Definitivamente. Incluso él confirmó en aquel momento la actitud tan agresiva de López Obrador, y lo has de recordar también en las comparecencias mañaneras, donde le exigen, a raíz de la exhibida o la publicación de Bejarano recibiendo el dinero, cuando le preguntan qué es lo que va a pasar, se enojó, se molestó y dijo, esto es un complot. Complot. Esto es un complot.
Yo creo que la persona, por más tonta que sea, Pepe, lo primero que debe decir, voy a investigarlo. Es preocupante lo que está pasando. Yo voy a... No, lo primero que dijo, esto es un complot. Y no dio ninguna explicación, soslayó todas las preguntas. Posteriormente vuelve a ocurrir con otro, creo que era el secretario de Finanzas o algo así del Gustavo Ponce. Del gobierno, sí, donde también había tenido una visita rimbombante en Las Vegas, y cuando regresa tiene el mismo problema, un problema bastante fuerte, y fue exactamente la misma expresión, que se trataba de un complot. Digo, ¿por qué no tienes cuando menos un poquito de cerebro para decir, oye, me preocupa esto, voy a realizar una investigación, voy a ordenar una investigación, y si hay alguien responsable, vámonos contra él? Es lo mismo que está poniendo en práctica ahorita. Ya aprendió como quiera que sea. No más que ahorita, inmediatamente, cuando Pepe González le hace en una entrevista pública y le hace una pregunta, lo primero que voltea, enojado, porque lo estás viendo, es, ¿de dónde eres? ¿Dónde trabajas? Y después de eso te dice revoltoso. Eres un revoltoso. Eres un provocador. Son las primeras expresiones que tiene. Y de repente se pone demasiado álgida la conversación, de que le saca la vuelta y bueno, y ya da una contestación, pero primero humilla al periodista. Eso es lo primero que hace. Ahora, desgraciadamente todos estos detalles que tiene se están incrementando día a día, Pepe. Hace 2 o 3 días, hoy que es miércoles, el lunes, la manera como humilla a los manifestantes que eran encabezados por Sicilia y por los Levarón, calificándolos de momias, pero emitiendo unos adjetivos, unos calificativos denostantes, muy preocupantes. ¿Por qué? Porque estaban yéndose en contra de sus decisiones, en contra de lo que él manifiesta. ¿Qué es lo que estaban repudiando los manifestantes? De que no hubiera seguridad en el país, de que, lo mencionaron varias veces, ¿verdad?, esta expresión, ¿verdad?, pues con todo respeto, muy torpe, ¿verdad?, abrazos y besos para el narcotráfico. ¿Y por qué voy a irme con actos violentos contra ellos? Porque ellos son humanos. Y aparte diciendo que son pueblo también. Es decir, eso obviamente él no ha estado en el pellejo de esos padres de familia que estaban manifestándose. Oye, que te maten un hijo, que te maten a tus hijos, a tu familia, la forma como lo hacen. La gente está indignada, está lastimada, está muy herida, tú, Pepe. Entonces, soportar ese tipo de adjetivos y calificativos, como lo tuvo también el subsecretario de Gobernación, Segundo de Sánchez Cordero, de que dijo en su Twitter, ¿qué es lo que dijo respecto a los manifestantes? A chillidos de marrano, oídos de carnicero. Así lo expresa. Más que puso taquero, creo que en lugar de carnicero, pero a chillidos de marrano, oye, expresándose de estas gentes de esa manera. Digo, ¿en qué país lo hacen? Los principales responsables del gobierno federal haciendo ese tipo de expresiones, el presidente de la República calificándolos de momias y el otro chillidos de marrano. ¿Qué te parece si le damos antes de retirar? Esto, discúlpame, Pepe, a veces dices tú, por ejemplo, los señores que adoran a López Obrador, mi presencia, mis expresiones, mis palabras, obviamente les molestan, los enojan, están desesperados quizá por contestar lo que uno dice, pero lo que comenta uno es con base sólida, son expresiones que son públicas, no lo puedes ocultar. Hay de los dos, en las gentes que nos están viendo, hay de los dos. Los que te quieren contestar a ti
Y en ocasiones cuando Fernando, Manuel, tu servidor, a veces le hacemos una loa a López Obrador, también hay los otros que nos quieren contestar a nosotros que estamos equivocados, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay de todo. Así como tú tienes la libertad ahorita de decir exactamente tu sentir, porque es tu sentir lo que estás opinando aquí, es tu opinión la que estás externando, ¿verdad? Así hay quien te quiere ahorcar. También hay ocasiones en que quieren ahorcarnos a nosotros cuando a veces tocamos loas para López Obrador, ¿verdad? También nos quieren ahorcar, pero así es la humanidad. Sí, y lo que quiero, a donde quiero llegar, ¿verdad? Es de que no es un ímpetu personal de animadversión por cualquier cosa hacia esta persona. No, son sus actitudes y las actitudes que está llevando a la práctica, que están lesionando y lastimando a todo el país. Y que de ahí se va a llevar entre las patas tarde o temprano, precisamente a los que ahorita lo adoran. Y eso es una... Yo quisiera estar equivocado, sinceramente. De veras, quisiera estar equivocado, pero ya cada vez está empeorando más esta situación. Y repito, porque uno lo escucha y lo ve, es que emite uno este tipo de comentarios. Todo el mundo queremos que a México le vaya bien. De eso estoy completamente convencido. Todo el mundo... quiere que a todo el mundo nos vaya bien, que a México le vaya bien, y entonces tus expresiones son, vamos a ver qué es lo que pasa al final de cuentas, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿qué te parece si tocamos el tema ya para despedirnos, Pacheco, del coronavirus? El coronavirus es la noticia del día. Ya hay ahí en China hay 132 fallecidos ya. Aquí en Estados Unidos, luego, aquí cerca de nosotros, hay 5, en Canadá hay 2, en Perú hay otros 2, quiere decir que el mal poco a poco se está extendiendo, ¿verdad? El coronavirus, como incluso tú lo mencionabas ayer, es una enfermedad. Hay distintos tipos de coronavirus. Este es otro coronavirus, creo que hay 2 coronavirus antes. Una mutación. Antes, esta es una mutación, es algo nuevo, es una cepa nueva, pero sigue siendo coronavirus. ¿Cómo lo ves tú, esto que está pasando? Un comentario. No, sí, realmente sí es preocupante como lo manejó el secretario de Salud, creo que fue ayer, de que iba a entrar a México. Es que somos un punto... ¿De paso? En ese aspecto débil, vamos a decirle. ¿Por qué? Débil en este sentido de que nuestro país recibe turismo cosmopolita, recibe por la cuestión aeroportuaria, por la cuestión aérea, y sinceramente como que se tomó muy fríamente lo que comenté respecto a los transportistas, a los choferes, porque son miles y miles y miles de choferes que entran aquí a nuestro país, que andan por todo Estados Unidos. Y el problema lo acabas de confirmar ahorita, de que ya están ubicados algunos problemas ya de contagio. Hay 2 casos en Los Ángeles. Entonces, estas personas pues se mueven y circulan por todo el país, solo Dios sabe qué pueda pasar con alguna de estas visitas. Esto no es un peyorativamente hacia estas personas, ¿no? Es una desgracia realmente para todos, ¿verdad? Si hacemos un poquito de análisis, estamos hablando de Los Ángeles, Arizona y lugares que están cerca del Pacífico, prácticamente los 5 casos que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Y el Pacífico prácticamente es el lugar donde vienen de Asia, es el lugar más cerca de Asia, y Asia, China está en Asia, y es donde prácticamente está más cerca. Hoy hubo una junta de cabildo. En esa junta de cabildo, a un médico que pertenece al cabildo de Nuevo Laredo le hicieron una pregunta y él minimizó prácticamente la fuerza que puede tener este coronavirus. Yo quisiera pedirle a mi compañero Serafín Acuña que nos pusiese a ver, si tenemos oportunidad, Serafín, lo que expresó el doctor Jorge Ramírez Rubio, por favor. Se tuvo una reunión binacional con las autoridades de salud de Estados Unidos, las autoridades de salud del gobierno del estado de Tamaulipas y las autoridades de salud de la jurisdicción sanitaria y las autoridades del municipio, los servicios médicos del municipio.
coincidió básicamente con lo que les expliqué la vez pasada. En ocasiones, lo que nos llega a nosotros son los momentos más dramáticos que se están sufriendo en otro continente. No vemos, digamos, no alcanzamos a ver un panorama general. Sí vemos muy polarizado videos, fotografías, etcétera, etcétera, de los momentos que están viviendo en China, especialmente en 2 o 3 ciudades que fueron ya, que tienen un cronómetro epidemiológico, que no se les permite salir, etcétera, etcétera. La verdad es que las autoridades chinas están sumamente autoritarias en ese sentido y abusando de todo su poder, están llevando un control exageradamente estricto de sanidad, cosa que nunca en la historia de las epidemias y pandemias que hemos tenido desde el 2002, en el 2014, etcétera, etcétera, en el mismo 2009, nunca habían actuado de manera tan autoritaria como lo están haciendo ahorita, y eso ha ayudado muchísimo y ha mejorado mucho el pronóstico. Yo creo que ninguna autoridad está tratando de minimizar el problema. Lo que sí tratamos es de poner las cosas en un contexto real. Si ustedes me preguntan a mí, es que tenemos miedo que llegue el coronavirus. La verdad es que no se conocen casos de contagio fuera de China. Vamos a decir, si llegó un caso, como les dije, Seattle, Washington, que se movió a Nueva York, estaba sumamente grave, pero él, al llegar a Estados Unidos, no se han conocido contagios con personas fuera de esa área. Igual pasó en Japón, igual pasó en Corea, etcétera, etcétera. O sea, el comportamiento del virus es muy benigno. Dicen, pero ¿cómo? Si vemos los videos donde caen, parece que están muertos y se los llevan todos tapados, etcétera, etcétera. La verdad es que cuando nosotros vemos la epidemiología, el comportamiento es que es muy benigno. Nomás por decirles, del influenza, que a todo el mundo le vale, el influenza, aquí, porque les digo, nos quedan 14,000 vacunas, si no se las ponen y es gratis, pensamos que la influenza nos hace los mandados. Pues la influenza tiene una mortalidad del 5%, cuando este virus tiene una mortalidad del 2.8%. No ha subido a más del 2.9 y luego baja al 1.7. O sea, es mucho más mortal el influenza, al que no le hacemos caso aquí en Laredo, porque a pesar del llamado que hicimos, les digo, nos quedan 14,000 vacunas en el sector salud para la influenza. No es que no se le dé la importancia que merece. Obviamente que en el caso de su hija, pues está en el foco donde pudiese recibirse, porque Monterrey sabemos que es una urbe y que recibe personajes de todo el mundo. Pues es una zona industrial y por eso hay que exagerar las medidas de cuidado y prevención en el personal de salud, puesto que cuando se inició el coronavirus, lo que se veía es los contaminados eran personal de salud. ¿Por qué no hicieron eso? Entonces lo que se está pretendiendo en muchos hospitales es exagerar el cuidado en el personal de salud, que es quien más posibilidades tiene de contaminarse, no precisamente la población en general. Entonces, no sé si me explico. Si el influenza mata 5 de cada 100 y este mata 2.8, a lo mejor dicen, oye, estás muy frío en las cantidades, pero así se maneja la epidemiología, por eso no se considera de muy bajo riesgo, de hecho. Otros coronavirus que se han presentado, como el que les decía, por ejemplo, que se presentó en Medio Oriente, tenían una mortalidad de hasta el 65%, o sea, de cada 100, 65 se morían. O el SARS, que tenía una mortalidad
del 35%, de cada 100, 35 se morían. Y o el MERS, que se morían, le digo, hasta 65 de cada 100. Aquí es 2.8, 2.9, 2.7. No estoy desmereciendo esas 2.8 personas, pero comparativamente con otras crisis que han existido, y que no llegaron esos coronavirus a México, en aquella ocasión se tomaron las medidas pertinentes y no pasó de ahí. Yo creo que se está haciendo lo suficiente como para, como le dije la vez pasada, no es para preocuparse, es para ocuparse. Y en esa reunión binacional precisamente se ratificó lo que le estoy diciendo ahorita y lo que vimos la vez pasada. No hay de qué preocuparse. Es muy interesante lo que lo que comunicó en esta Junta de Cabildo el doctor Jorge Ramírez Rubio, definitivamente, ¿verdad? Sin embargo, si dice una influenza, una gripa normal, mata a 5% de cada 5 personas de cada 100, y aquí no llegan a 3 personas de cada 100, nada más que esta es una influenza es una cosa viejísima, que va mutando, cada año definitivamente es distinta, pero no le damos tanta importancia. Esta es una cosa nueva, criticó lo fuerte que son las autoridades chinas en las regiones donde están, que no dejan salir a la gente definitivamente. Yo creo que están haciendo bien las autoridades en ese momento de prevenir. Imagínate, claro, que salgan y... ¿Cuántos chinos hay en China? Hay cantidad de chinos en China y que de repente comience a multiplicarse, claro, a multiplicarse, ¿verdad? Por eso quisimos pasar la opinión del doctor Jorge Ramírez Rubio para un poquito para alimentar este programa y respecto a este tema que está conquistando de una forma o de otra al mundo entero, mi querido Pacheco. Fíjate que es contrastante su propia opinión porque se ve, obviamente pues es médico, ¿no? Sí. Pero está bien informado. Sí. Pero con todo respeto para el doctor, me parece un poquito frívola no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque es cierto. Se está preocupando el mundo. Ahorita en este momento la influenza obviamente ha cobrado y cobra víctimas y cada año hay muchos muertos, eso no se puede negar. Pero aquí en este caso que dices, oye, la mortandad es tanto, sí, pero donde te pegue el virus y haya una contaminación y que empiece a explotar de una manera que hace una masacre impresionante, como ocurría anteriormente con la peste, con ese tipo de enfermedades, de contagios que eran fatales, terribles, ¿verdad? Que causaban, todavía no muy lejos en países europeos, hubo unas mortandades de millones de personas. De millones. Cuando llega el virus y ocasiona y empieza a pegarlo, acuérdate que aquí incluso el coronavirus es fácilmente contagiable por medio de los animales. Estamos hablando de pájaros, perros, gatos y todos ellos, pues tú sabes muy bien cómo tiene contacto la gente con ellos. Entonces es mucho más transmitible. La gente anda con cubrebocas en China y todo eso, pero aparte con los animales también hay ese problema, no solamente con los humanos. El hecho de que te caigan las chispitas de la saliva, alguna cosa, que eso es prácticamente uno de los contaminantes más efectivos que hay, desgraciadamente. Pero con todo respeto, sí debe uno de preocuparse. Claro, lo que uno quiere es de que no lleguemos a ese grado. ¿Por qué? Porque aparte de esto es de que como es una enfermedad que en estos momentos está mutando, o ya mutó y creó, no hay todavía los elementos puede seguir médicos. Mutando además, ¿eh? Sí, no hay los elementos médicos suficientes ahorita para contrarrestarlo, para combatirlo, ¿verdad? Más que los cuidados personales que puedan ponerse en práctica. Muchas veces cuando estornudamos, a veces dicen estornudar de etiqueta es hacer esto así, ¿verdad? Pero muchas veces los mexicanos estornudamos aquí y lo dejamos así y después agarramos alimentos y otro, es lo peor que podemos hacer. Si tenemos la oportunidad cada que podamos lavarnos las manos, porque aquí en este estornudo, cuántas infecciones, cuántos virus, cuántas cosas malas se nos quedan en las manos cuando logramos estornudar, Pacheco. Están pasando muy frecuentemente en los medios de comunicación, en la televisión, un video, pues está medio tristón, ¿verdad? Porque se ve que va un taxista con un pasajero
obviamente se ve asiático y atrás va otro pasajero. Entonces el chofer se da cuenta que empieza a toser el acompañante, también lleva cubrebocas y le pregunta, ¿verdad? Que de dónde viene, y total le saca la sopa, ¿verdad? Y le dice que va llegando de este país chino donde empezó la contaminación y se frena y lo baja. Le exige que se baje, pero sin misericordia, ¿eh? Oye, es que voy a ir al hospital, bájate inmediatamente, y lo baja. Es el temor de una enfermedad que realmente puede ser mortal, ¿verdad? Porque no es los efectos en lo general, pero puede ser mortal como está siendo mortal ahorita. Amigo Pacheco. Pepe, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Yo quisiera decir un par de diablos, pero no, el diablo es él. Yo soy un angelito. O el diablo soy yo y él es un angelito, para que no haya otra cosa. Gracias por estarnos acompañando, don Asiano Pacheco Cervantes. José Serafín Acuña Reyes, muchas gracias por estar en los controles. Yo me llamo José Candelario González Ríos. Les deseo que pasen buenas tardes y cuídense del coronavirus. Cualquier precaución no sale sobrando, ¿eh? Muy buenas tardes.